Lady Ébano y el Duque. Capítulo 17. Los días que se sucedieron a la fiesta en casa de los señores Stamford fueron muy ajetreados. Visila fue invitada y recibida en muchas casas neoyorquinas, convirtiéndose en la novedad de la sociedad. Samuel se había encargado de convertirla en la mujer más solicitada de la capital americana. Donald Sutter, el esposo de Katy, y americano de pura cepa, también la había ayudado en su creciente popularidad. Había pasado de ser una doncella con un pasado lamentable, a ser una mujer con un futuro envidiable, y se había adaptado a su destino mucho más rápido de lo que imaginó. Había aprendido a ganarse el corazón de la gente o, al menos, su aceptación. Porque todo el mérito no solo era de Samuel o de su familia política, sino también de ella. Que se mostraba firme y sonriente pese a los comentarios impertinentes de los blancos. Cuando entraba en un salón, o llegaba a un lugar en el que todavía no la conocían, las miradas solían ser inquisitivas. «Mira, la negra», oía decir a su paso. «Es más negra de lo que pensaba», decían otros a media voz. «Es usted negra, pero sus modales son blancos», se atrevían a decirle algunos cuando la conocían. «Voy a olvidar el color de su piel, señorita Visila. Y solo voy a concentrarme en las cualidades blancas que posee». La hipocresía de la supremacía blanca no tenía límites. Pero ella siempre encontraba respuestas adecuadas para todas y cada una de las necedades que debía oír a diario. Y para ser sincera consigo misma, también había encontrado a blancos fuera de su familia que eran agradables. No todos promulgaban las mismas leyes. Visila, esa noche había asistido al baile de los Stamford. La primera familia que la recibió. La señora Stamford seguía mirándola con reticencia mientras que el señor Stamford hacía sus mejores esfuerzos por tratarla como a una igual. Los hijos de los señores, en cambio, eran muy amables. Sobre todo el pequeño, que se había interesado por conocer los detalles de su historia, y la había felicitado por haber luchado hasta llegar allí. No era el primer baile al que asistía, pero en ese había más gente. Los invitados iban de un lado a otro de los salones en grupos, y las parejas rodaban en el centro de la pista por turnos. Los Stamford no habían reparado en gastos y la opulencia americana estaba patente en cada detalle. Estaba tranquila. Conocía a muchos de los presentes y conocía los pasos de todos y cada uno de los bailes. Katy y una instructora de baile que la duquesa había contratado, se habían encargado de educarla en las danzas. Sin embargo, tras una animada pieza con Samuel, Donald Sutter mencionó que Chloe O'Sullivan estaba en el otro salón. En el salón de los refrigerios. Y que iba acompañada de una mujer sureña con aspecto severo. Al parecer, no era su tía Lily, sino otra mujer a la que todos desconocían. Esa iba a ser la primera vez que se topara con Chloe frente a frente. Al parecer, la joven había esperado un tiempo prudencial, hasta que el asunto del robo se olvidara un poco, para comparecer en público. Visila no podía creer que, después de tanto tiempo, fuera a reencontrarse con esa mujer que tanto la había maltratado. Y que ese encuentro fuera, precisamente, en las mismas esferas en las que ella se movía. Ya no era su esclava, ni siquiera su inferior. Eran iguales, más allá de los colores de sus pieles. Una era blanca y la otra negra. Pero Visila había aprendido a amar su color de piel pese a los intentos de la sociedad por obligarla a odiarlo. Amaba el color oscuro, el color chocolate de sus brazos y de su rostro. Samuel solía llamarla Lady Ébano. Y así se sentía, como una dama negra preciosa, y consciente de su belleza. Irguió su postura y se cogió del brazo que Samuel le ofreció. Ese día, Katy la había obligado a vestir uno de los vestidos más sugerentes y bonitos de su armario y se sentía poderosa. El color anaranjado de su chaqueta proyectaba energía, y los colores pastel de su falda en consonancia con la lana de su vestido de invierno, decían al mundo cuál era su estatus en esos momentos. Era la prometida del hombre más rico del evento. La consentida de la duquesa y la querida cuñada de la valiente Katy, y del americano Donald Sutter. Pero incluso más allá de sus poderosos lazos familiares, ella misma había alcanzado una cumbre que muy pocos alcanzaban, la de la satisfacción personal.
Se sentía satisfecha consigo misma por no haberse rendido. Y un fuego llameante y poderoso ardía en su interior, consecuencia de esas cenizas que un día se vio forzada a acumular en silencio. La habían torturado, maltratado, castigado y humillado. Y ya nada podía afectarla. Había huido ese día de la mansión de los O'Sullivan, y había vagado por las calles de Nueva York sola. Había vivido 100 vidas con todo el sufrimiento que había padecido. Y Chloe O'Sullivan no tenía nada que hacer contra ella, sus manos estaban tan curtidas como su corazón. Muy pronto se descubrió rodeada por una pequeña multitud curiosa. La sociedad neoyorquina sabía que Chloe había sido muy amiga de Samuel, y muchos habían sospechado de un compromiso entre ellos. Pero desconocían la verdadera rivalidad entre esas dos mujeres. Visila, en sus explicaciones a los demás sobre su historia, había obviado mencionar a los O'Sullivan. No quiso hacer saber al mundo que ella había sido la esclava de esa familia. No era necesario. Era preferible que el mundo creyera que Chloe solo la odiaba, por haberle quitado a su pretendiente. Aunque Samuel nunca fue tal cosa. Así que, bajo la atenta mirada de los neoyorquinos, Chloe llegó a su posición. Samuel apretó su mano negra contra su brazo masculino en un gesto determinante y público. Katy cerró su abanico con un golpe claro y conciso, de pie a su lado. Y la duquesa solo enarcó una ceja muy fina, al lado de su hijo. Querida, tantos días sin verte, habló la duquesa mientras la mirada azul de la anaconda desprendía un veneno muy mal disimulado hacia Visila. La negra no le apartó la mirada como antaño, sino que la encaró de frente a frente, y le sostuvo su mirada azul y maliciosa hasta que la blanca se vio obligada a mirar a la duquesa, y a saludarla según el protocolo. Por un momento creí que seguías estando en manos de la justicia. Qué impotencia sentí al conocer la noticia. Los jueces deberían revisar mejor sus acusaciones antes de hacer apresar a inocentes, comentó la esposa del magnate con un tono de voz agudo y audible para todos los presentes que rodeaban la escena. Yo nunca creí que tú fueras capaz de hacer tal cosa. Pese a la evidente decadencia de los estados del sur, sé que tu familia jamás ha actuado de forma indebida. ¿No es así, querida? Por supuesto, duquesa, replicó la rubia con un vestido blanco que le recordó a Visila el primer día en el que la conoció. Permítame presentarle a Beske Bedford Forrest, una prima de mi padre, y mi carabina. Un placer, duquesa, reverenció la señora con un rictus severo en sus labios, el pelo recogido con determinación hacia atrás, y una mueca de autosuficiencia vomitiva. La señora debía rondar los 50 años de edad, tenía un busto exageradamente prominente y oculto bajo una chaqueta gris, y bastantes arrugas en su frente así como en las comisuras de sus labios. No tenía un buen aspecto, pese a sus intentos de vestir a la altura del evento. Visila la miró de arriba a abajo, pero no la ubicó en su memoria. Conocía a la mayoría de los familiares de Chloe, incluso a su tía Lily. Pero a esa señora jamás la había visto, y le dio mala sensación. La duquesa asintió. Permítanme ustedes que yo también les presente a alguien muy especial, a la mujer de mi hijo mayor. Visila supo y notó que todas las miradas habían recaído sobre ella. ¿No le da vergüenza?, espetó la prima Beske. Una mujer de su clase no debería ser presentada en actos formales. Me niego a saludarla y todos los presentes deberían hacer lo mismo, si aprecian su prestigio y su honor. ¿Cómo se atreve a hablar así de Visila?, se embaró Samuel. Le exijo que se disculpe ahora mismo. No es su esposa. Bien puede quedar todo en un entretenimiento y un capricho por parte de un joven rico. Pero no pretenda imponer sus caprichos a los demás, Lord Ranells, dijo Beske. Katy Ranells rió con fuerza y volvió a abrir el abanico para darse un poquito de viento con actitud aventajada y dijo, «Ay, querida, mi hermano y Visila se han casado esta mañana con un cura. Ha sido una reunión íntima, pero oficial, son marido y mujer. Los Stanford han estado presentes». «No es así». «Así es, una boda pequeña, pero preciosa», asintió el señor Stanford ante el mutismo de su esposa, la señora Stanford. «Mañana celebrarán el banquete», intervino el pequeño de los Stanford. «Yo les he pedido que lo hicieran. Y muchos amigos míos y de la familia asistirán», añadió su cuñado Donald. Visila observó cómo la vena yugular de Chloe se hinchaba, y temió que explotara en cualquier momento en un espectáculo grotesco de sangre. La prima Beske torció el gesto hasta parecer un demonio. «Están prohibidos tales matrimonios».
Ensuciará nuestra preciosa raza, ¿acaso va a tener nietos negros, duquesa? Pero si ni siquiera sabe hablar, ¿sabes hablar? Los negros son inferiores a nuestras capacidades. ¡Qué despropósito!, dijo la prima de Chloe. Señora, creo que se está extralimitando en sus palabras, comentó el pequeño de los Stanford. Retire lo que acaba de decir inmediatamente, o me veré obligado a reparar el honor de mi esposa por vías menos diplomáticas, se tensó Samuel. Visila lamentó en lo más profundo de su ser que su esposo tuviera que vivir tan horrible escena, pero no se dejó amedrentar. Señora, dijo Visila con un inglés exquisito. Sé hablar, pero tan solo hablo con aquellos que son merecedores de mi atención. ¿Mis nietos negros?, preguntó la duquesa con un mohín burlón. Así es, serán negros. Pero serán los negros más ricos de este país, y usted deberá de rendirles pleitesía. No crea, señora Vesque, que no estoy al corriente de la situación tan dramática que está sufriendo la economía de su familia. Los susurros y murmullos se levantaron entre los espectadores, mirando a Chloe con algo parecido al asco. Los miembros de clase alta podían tolerar muchas cosas menos la pobreza. Podían llegar a aceptar a un negro si éste era terriblemente rico, pero nunca a un pobre. Disculpen a mi prima Vesque, se oyó decir a Chloe, falsa. No ha sido su intención hablar con tanta franqueza y poca consideración. No es así. La señora Vesque asintió con muy pocas ganas. Pero, duquesa, sus informadores deben estar errados. En mi familia no hay ningún drama económico. Si fuera ese el caso, ¿cree que mi padre podría seguir costeando mis comparecencias en público? La duquesa la miró de arriba a abajo con su famosa ceja enarcada, y una sonrisa triunfal. El tiempo lo dirá. Por supuesto, el tiempo lo dirá. Permíteme felicitarte, Samuel, por tu reciente boda. Me hubiera gustado que me invitaras, pensé que nos unía la amistad. Me gustaría al menos venir a vuestro banquete. ¿Sería posible?, pidió Chloe. ¿Posible? Imposible, diría yo, negó Samuel en rotundo. La capacidad de nuestro jardín está al límite. No cabe nadie más, dijo Katy y Donald Sutter asintió. Espero que lo comprenda, ni siquiera habrá espacio para los perros de los señores, se atrevió a decir Visila hacia Chloe, y pudo oír cómo le rechinaban los dientes desde su posición. Sintió una pequeña victoria en su interior, y como las llamas de su rebeldía crepitaban orgullosas, como si les hubiera echado un buen tronco al que devorar. Lo comprendo perfectamente, siseó la anaconda y retomó su camino junto a la prima Vesque para alejarse del grupo. Creo que este ha sido un buen primer asalto, le susurró su esposo en la oreja y ella no pudo evitar una risita divertida, mientras las cicatrices de su espalda le picaban, sanando. Se habían casado esa misma mañana. Samuel había insistido en hacerlo puesto que cada noche compartían el lecho, y ambos temían que el resultado de esos encuentros diera su fruto tarde o temprano. Un cura muy bien pagado los había casado extraoficialmente como hacían muchas parejas de diferentes razas, y algunos pocos invitados fueron testigos de esa sagrada unión ante Dios, y no ante un papel o un gobierno. Ella vistió de blanco impoluto como dictaba la moda americana en esos tiempos, y Samuel se presentó con su traje más caro, y sus anillos más grandes en las manos. Jamás olvidaría ese día. No necesitaba que un papel le dijera que era la esposa de Samuel. Tenía suficiente con que lo supiera Dios y con que los más allegados fueran testigos. Ya no era Visila o de Goque, sino Visila Ranells.